La mañana del evento real comenzó como cualquier otra en el Palacio de Buckingham. Los rayos dorados del sol londinense se filtraban a través de las ventanas históricas, mientras los preparativos para la ceremonia oficial se desarrollaban con la precisión militar característica de la Casa Real Británica. Sin embargo, nadie podría haber anticipado el drama que estaba a punto de desarrollarse en los pasillos más exclusivos del poder monárquico. El sargento Thomas Whitfield había servido en la Guardia Real durante 15 años. Su historial impecable y su dedicación inquebrantable al protocolo lo habían convertido en uno de los guardias más respetados del palacio. Esa mañana, mientras revisaba meticulosamente la lista de invitados autorizados para acceder al palco real, no tenía idea de que estaba a punto de protagonizar uno de los momentos más tensos en la historia reciente de la monarquía británica. El príncipe Andrés, duque de York, había despertado con una mezcla de ansiedad y determinación. Los últimos meses habían sido particularmente difíciles para él. Su reputación había sufrido golpes devastadores debido a diversas controversias que habían sacudido tanto su vida personal como su posición dentro de la familia real. La prensa británica había sido implacable, y cada aparición pública se había convertido en un escrutinio intenso que pesaba enormemente sobre sus hombros. La relación entre Andrés y el resto de la familia real había pasado por momentos de tensión considerable. Las decisiones tomadas por la corona respecto a su futuro papel en los compromisos oficiales habían generado conversaciones privadas intensas en los salones del palacio. Algunos miembros de la familia real habían expresado preocupaciones sobre la percepción pública, mientras que otros mantenían una postura más comprensiva hacia su situación personal. El evento de ese día era particularmente significativo. Se trataba de una ceremonia que tradicionalmente reunía a toda la familia real en una demostración de unidad y continuidad institucional. Para Andrés, participar en este evento representaba mucho más que una simple aparición pública. Era una oportunidad crucial para demostrar que seguía siendo un miembro integral de la familia real, a pesar de las turbulencias recientes. Los preparativos para la ceremonia habían comenzado semanas antes. Los organizadores del palacio habían trabajado incansablemente para asegurar que cada detalle estuviera perfectamente coordinado. La lista de invitados había sido revisada múltiples veces, y los protocolos de seguridad habían sido reforzados considerando el alto perfil del evento y la atención mediática que generaría. El palco real, ubicado estratégicamente para ofrecer la mejor vista de la ceremonia, era un espacio reservado exclusivamente para los miembros más cercanos de la familia real y sus invitados especiales. El acceso a esta área estaba estrictamente controlado, y solo aquellos cuyos nombres aparecían en la lista oficial autorizada por la Casa Real podían ingresar. Durante las horas previas al evento, el sargento Whitfield había recibido instrucciones específicas sobre el protocolo a seguir. Su responsabilidad era verificar la identidad de cada persona que solicitara acceso al palco real y confirmar que su nombre estuviera incluido en la lista oficial. No había excepciones a esta regla, independientemente del rango o la posición de la persona que solicitara el acceso. La tensión en el palacio era palpable. Los miembros del personal se movían con una urgencia contenida, conscientes de la importancia del evento y de las implicaciones que cualquier error podría tener para la reputación de la institución monárquica. Cada detalle había sido planificado meticulosamente, y todos los involucrados entendían la necesidad de ejecutar sus responsabilidades con precisión absoluta. Mientras tanto, en sus aposentos privados, el príncipe Andrés se preparaba para el día con una mezcla de anticipación y aprensión. Su vestuario había sido seleccionado cuidadosamente, y cada elemento de su apariencia había sido considerado para proyectar la imagen apropiada para la ocasión. Sin embargo, más allá de las consideraciones estéticas, su mente estaba ocupada con pensamientos más profundos sobre su lugar en la familia real y su futuro dentro de la institución. Los eventos recientes habían alterado significativamente la dinámica familiar. Las conversaciones privadas entre los miembros de la familia real habían abordado temas complejos relacionados con la percepción pública, la responsabilidad institucional y el equilibrio entre la lealtad familiar y las demandas de la corona.
Estas discusiones habían sido intensas y, en ocasiones, emocionalmente cargadas, reflejando la complejidad de navegar entre los roles familiares y las responsabilidades públicas. La prensa británica había estado siguiendo cada movimiento relacionado con el príncipe Andrés con un escrutinio intenso. Los periodistas especializados en temas reales habían analizado cada declaración oficial, cada aparición pública y cada rumor relacionado con su futuro papel en la monarquía. Este nivel de atención mediática había añadido una presión adicional a una situación ya de por sí compleja. El personal del palacio había notado cambios sutiles en la atmósfera durante las semanas previas al evento. Las reuniones privadas se habían vuelto más frecuentes, y las discusiones sobre protocolo habían adquirido una importancia renovada. Aunque la profesionalidad del personal real nunca flaqueaba, era evidente que todos entendían que se encontraban en un momento particularmente delicado para la institución. La ceremonia de ese día tenía un significado histórico que trascendía las circunstancias personales de cualquier individuo. Era un evento que conectaba el presente de la monarquía con siglos de tradición y continuidad institucional. Para los organizadores, mantener la dignidad y el protocolo apropiado era fundamental para preservar el respeto y la reverencia que la ocasión merecía. En las horas finales antes del evento, cada miembro del personal real repasó one of the men who was the estate of the special comments in this establishment. El Sultano Whitfield verificó su lista de invitados autopacifically, memorizó los nombres y se preparó mentalmente provided certification que pudiera Sultano Whitfield verification certification que pudiera Sultano de search were during the su guardia. Su experiencia le había enseñado que incluso los eventos más cuidadosamente planificados podían presentar desafíos inesperados. La complejidad de las relaciones familiares dentro de la Casa Real Británica había sido siempre un tema de fascinación pública, pero los eventos recientes habían llevado esta dinámica a un nivel de escrutinio sin precedentes. Cada interacción, cada gesto y cada decisión relacionada con los miembros de la familia real era analizada e interpretada por expertos en temas monárquicos, añadiendo capas adicionales de complejidad a situaciones ya de por sí delicadas. Mientras el día avanzaba hacia el momento de la ceremonia, la tensión en el palacio continuaba acumulándose. Era el tipo de tensión que solo surge cuando fuerzas poderosas e intereses conflictivos convergen en un momento específico en el tiempo, creando las condiciones para eventos que podrían tener repercusiones duraderas. Sin saberlo, todas las personas involucradas estaban a punto de participar en un momento que sería recordado como uno de los más dramáticos en la historia reciente de la monarquía británica. El reloj del palacio marcaba las 2 de la tarde, cuando el príncipe Andrés comenzó su caminata hacia el área donde se celebraría la ceremonia. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol con una cadencia que reflejaba tanto su rango real como la incertidumbre que había estado experimentando durante las últimas semanas. El eco de sus zapatos de cuero contra el suelo histórico parecía marcar el compás de un momento que se avecinaba como decisivo. Los corredores del Palacio de Buckingham habían sido testigos de innumerables momentos históricos a lo largo de los siglos. Cada paso que daba Andrés lo llevaba a través de espacios donde generaciones de monarcas habían tomado decisiones que habían moldeado el destino de naciones enteras. Sin embargo, el peso de esa historia no aliviaba la tensión personal que sentía. Mientras se acercaba al lugar donde esperaba tomar su posición tradicional junto al resto de su familia. Durante su caminata, Andrés reflexionó sobre los eventos que habían llevado a este momento particular. Las últimas conversaciones con su madre, la reina, habían sido especialmente difíciles. Aunque ella había mantenido su apoyo maternal inquebrantable, también había expresado preocupaciones sobre las implicaciones más amplias de las controversias que lo rodeaban. La tensión entre el amor familiar y las responsabilidades institucionales había creado conversaciones complejas que habían dejado ambos lados emocionalmente agotados.
Su hermano, el ahora rey, había adoptado una postura que equilibraba cuidadosamente la compasión familiar con las demandas de liderazgo institucional. Las conversaciones privadas entre los hermanos habían abordado no solo las circunstancias inmediatas, sino también las implicaciones a largo plazo para la monarquía como institución. Estas discusiones habían sido francas, a veces dolorosas, pero siempre enmarcadas dentro del respeto mutuo que habían mantenido a lo largo de sus vidas. Mientras tanto, el sargento Whitfield había tomado su posición en la entrada del palco real. Su postura era impecable, reflejando años de entrenamiento militar y su dedicación absoluta al protocolo real. La lista de invitados autorizados estaba firmemente sujeta en sus manos, y había repasado cada nombre múltiples veces para asegurar que no habría confusiones durante el proceso de verificación. El protocolo real que Whitfield seguía había sido desarrollado y refinado durante generaciones. Cada procedimiento tenía un propósito específico, diseñado para mantener la dignidad, seguridad y exclusividad apropiada para los eventos de la corona. Su entrenamiento le había enseñado que la consistencia en la aplicación de estos protocolos era fundamental para preservar la integridad de la institución monárquica. Los invitados comenzaron a llegar al área de la ceremonia, cada uno presentándose ante Whitfield para verificación. El proceso transcurría sin contratiempos, con cada nombre siendo confirmado rápidamente en la lista oficial. La eficiencia del procedimiento reflejaba la preparación meticulosa que había precedido al evento, y la profesionalidad del personal real era evidente en cada interacción. La atmósfera en el palacio había adquirido una calidad única que solo surge durante eventos de máxima importancia real. Había una mezcla palpable de tradición ceremonial, tensión política y expectativa pública que permeaba cada espacio del edificio. Los miembros del personal se movían con una urgencia controlada, conscientes de que cada detalle de su desempeño sería examinado posteriormente. Las cámaras de televisión habían sido posicionadas estratégicamente para capturar los momentos más significativos de la ceremonia. Los productores de medios habían trabajado durante días para asegurar que la cobertura del evento cumpliera con los estándares requeridos por el palacio, mientras que simultáneamente satisfaciera la demanda pública de acceso a los momentos históricos de la monarquía. Los comentaristas reales, expertos en protocolo monárquico, habían preparado análisis detallados sobre la significancia de cada aspecto de la ceremonia. Sus notas incluían información sobre la historia de eventos similares, el simbolismo de los elementos ceremoniales y las implicaciones políticas y culturales de la participación de diversos miembros de la familia real. En otro sector del palacio, otros miembros de la familia real se preparaban para sus propias participaciones en la ceremonia. Cada uno llevaba consigo no solo la responsabilidad de representar dignamente a la institución monárquica, sino también la conciencia de las complejidades familiares que habían estado desarrollándose durante los últimos meses. La reina había pasado la mañana en preparación privada, reflexionando sobre los múltiples roles que debía equilibrar durante eventos públicos de esta magnitud. Como madre, había estado navegando las complejidades emocionales de apoyar a un hijo durante un periodo difícil. Como monarca, tenía la responsabilidad de preservar la dignidad y estabilidad de la institución que había servido durante décadas. Los asesores reales habían estado monitoreando la situación cuidadosamente, preparando respuestas para varios escenarios posibles que podrían surgir durante o después del evento. Su experiencia les había enseñado que incluso los momentos más cuidadosamente orquestados podían producir situaciones inesperadas que requerían manejo diplomático inmediato. La prensa internacional había enviado correspondientes especializados para cubrir el evento, reconociendo que cualquier desarrollo significativo tendría repercusiones que se extenderían mucho más allá de las fronteras del Reino Unido. Las monarquías europeas, en particular, seguían los eventos británicos con interés especial, entendiendo que los precedentes establecidos podrían influenciar sus propias instituciones. Andrés continuaba su aproximación al área ceremonial. Su mente procesaba los diversos escenarios que podrían desarrollarse. Su participación en el evento había sido un tema de discusión considerable dentro de la familia real,
y él entendía que su presencia sería interpretada de múltiples maneras por diferentes audiencias. Los miembros del público que habían sido invitados al evento comenzaron a tomar sus posiciones en las áreas designadas. Su presencia añadía una dimensión adicional de importancia al evento, ya que representaban la conexión entre la monarquía y la sociedad británica más amplia. Sus reacciones y percepciones serían fundamentales para determinar cómo el evento sería recordado en la memoria colectiva. El personal de seguridad había intensificado sus protocolos para el evento, reconociendo que el alto perfil de la ocasión y las circunstancias específicas requerían medidas adicionales de precaución. Sus preparativos incluían no solo consideraciones de seguridad física, sino también planes para manejar situaciones que podrían surgir relacionadas con la tensión mediática intensificada. Los floristas del palacio habían trabajado durante días para crear arreglos que reflejaran tanto la solemnidad de la ocasión como la belleza tradicional asociada con los eventos reales. Cada flor había sido seleccionada cuidadosamente para contribuir a una atmósfera que honrara la importancia histórica del momento, mientras que mantenía la elegancia característica de las ceremonias de la corona. Finalmente, Andrés llegó al punto donde el corredor se dividía hacia diferentes áreas del evento ceremonial. A su izquierda estaba el camino hacia el área general, donde se congregarían muchos de los invitados oficiales. A su derecha, el camino que lo llevaría directamente hacia el palco real, el espacio tradicionalmente reservado para los miembros más cercanos de la familia real. Su elección de dirección en este momento particular llevaría a consecuencias que ninguno de los presentes había anticipado complexity. Sin vacilar, el príncipe Andrés giró hacia la derecha, dirigiéndose con paso decidido hacia la entrada del palco real. En su mente, no existía ninguna duda sobre su derecho a ocupar ese espacio. Después de todo, había sido su lugar tradicional durante décadas de ceremonias familiares, un espacio que había compartido con sus hermanos y otros miembros cercanos de la familia real, en innumerables ocasiones solemnes y celebrativas. Su confianza era evidente en cada paso. La postura erecta, el ritmo seguro de su caminar, y la expresión serena en su rostro reflejaban la certeza de alguien que había navegado los protocolos reales durante toda su vida adulta. No había razón para pensar que este día sería diferente o evaluación of the member of the movement en el que había participado como miembro integral de la Casa Real Británica. Mientras se acercaba a la entrada del palco real, Andrés notó la figura imponente del sargento Whitefield positioned estratégicamente junto a la entrada. El guardia real mantenía su postura militar característica, con los hombros cuadrados y la vista fija hacia adelante. En sus manos, la lista oficial de invitados autorizados era visible, aunque Andrés apenas le prestó atención, asumiendo naturalmente que su nombre estaría incluido sin ninguna necesidad de verificación especial. El sargento Whitfield observó la aproximación del príncipe Andrés con la misma atención profesional que había dedicado a cada uno de los invitados anteriores. Su entrenamiento le había inculcado la importancia de tratar a cada persona con el mismo nivel de protocolo riguroso, independientemente de su rango o posición. Esta consistencia no solo era una cuestión de procedimiento, sino una expresión fundamental de respeto por la institución monárquica que servía. Cuando Andrés llegó a la entrada del palco real, extendió una sonrisa cordial hacia Whitfield, esperando el saludo respetuoso que habitualmente recibía del personal del palacio. Sin embargo, en lugar del reconocimiento inmediato que anticipaba, se encontró con la postura oficial del guardia, quien claramente se preparaba para ejecutar su protocolo de verificación estándar. Buenos días, Alteza Real, saludó Whitfield con la formalidad apropiada, pero manteniendo firmemente su posición frente a la entrada. Necesito verificar su nombre en la lista de invitados autorizados para acceder al palco real. La sorpresa inicial de Andrés fue evidente, aunque bien contenida por años de entrenamiento en el manejo de situaciones públicas inesperadas. Durante un breve momento, procesó la realidad de que estaba siendo sometido al mismo protocolo de verificación que cualquier otro invitado, una experiencia que no había anticipado,
y que lo colocaba en una posición fundamentalmente diferente de lo que había esperado. Por supuesto, respondió Andrés, manteniendo su compostura mientras internamente comenzaba a procesar las implicaciones de esta situación. Su mente trabajaba rápidamente para entender cómo había llegado a encontrarse en una posición donde su acceso al palco real no era automático, como había sido durante décadas de participación en eventos familiares. Whitfield bajó la vista hacia la lista en sus manos y comenzó a revisar meticulosamente cada nombre impreso en el documento oficial. Su dedo se movía lentamente hacia abajo de la página, deteniéndose en cada entrada para asegurar una verificación completa y precisa. El silencio que se desarrolló durante este proceso creó una tensión palpable que ninguno de los dos hombres había experimentado previamente en sus roles respectivos. Los segundos parecían extenderse mientras Whitfield continuaba su revisión de la lista. Su expresión permanecía profesionalmente neutra, pero internamente comenzó a experimentar una comprensión creciente de la complejidad de la situación en la que se encontraba. Había completado la primera revisión de la lista sin encontrar el nombre del príncipe Andrés, pero decidió realizar una segunda verificación para asegurar que no había cometido ningún error. Andrés observaba el proceso con una mezcla de paciencia forzada y una comprensión gradual de que algo fundamental había cambiado en su estatus dentro de la estructura de la familia real. Los eventos recientes, que había esperado que fueran temporales, aparentemente habían tenido consecuencias más profundas de las que había anticipado completamente. La segunda revisión de la lista produjo el mismo resultado que la primera. El nombre del príncipe Andrés simplemente no aparecía entre los invitados autorizados para acceder al palco real. Whitfield levantó la vista hacia Andrés y por primera vez en sus 15 años de servicio en la Guardia Real, se encontró en la posición de tener que negar el acceso a un miembro de la familia real a un espacio que tradicionalmente había considerado suyo. «Me temo», comenzó Whitfield con una voz que mantenía su tono profesional mientras navegaba por territorio completamente desconocido, «que su nombre no aparece en la lista de invitados autorizados para el palco real, señor». Las palabras resonaron en el espacio entre los dos hombres como si hubieran sido pronunciadas en una catedral vacía. El impacto de la declaración fue inmediato y profundo para ambos. Para Andrés, representaba una confirmación oficial de cambios en su posición que había temido pero esperado evitar. Para Whitfield, signification that exclusions were protocol for broken-off members of the deputy citizen buildings of the 19th. Andrés permaneced she admired precedents for moving by deputy citizen buildings. Su mente procesaba no solo las implicaciones inmediatas de ser excluido del palco real, sino también el significado más amplio de esta exclusión para su futuro papel dentro de la familia real y la institución monárquica. «¿Podría verificar nuevamente, por favor?», pidió Andrés, su voz manteniendo la dignidad real, pero con un matiz que revelaba la esperanza de que hubiera ocurrido algún error administrativo que pudiera explicar y resolver la situación. Whitfield asintió con respeto y procedió a realizar una tercera revisión de la lista, esta vez aún más meticulosa que las anteriores. Examinó cada línea con atención extrema, consciente de que la precisión en este momento particular era de importancia crítica. Sin embargo, el resultado fue inevitablemente el mismo. El nombre del príncipe Andrés no estaba incluido en la lista oficial de invitados autorizados. Durante estos momentos de verificación repetida, otros invitations habían comenzado a notar la situación que se desarrollaran en la entrada del palco real. Algunos se detuvieron a una distancia respetuosa, pero su presencia añadió una dimensión adicional de presión a una situación que ya era extraordinariamente delicada. La posición de Whitfield se había vuelto increíblemente compleja. Por un lado, tenía la responsabilidad absoluta de seguir el protocolo que le había sido asignado, independientemente de las circunstancias. Por otro lado, se encontraba en la posición de implementar una política que claramente tenía ramificaciones familiares y institucionales que iban mucho más allá de su nivel de autoridad o comprensión.
Me disculpo profundamente, Alteza Real, dijo Whitfield después de completar su tercera y final revisión de la lista, y verificar la lista Ted Bises, y su nombre no está incluido entre los invitados autorizados para acceder al palco real. Debo cumplir con las instrucciones que he recibido. La realidad de la situación se había cristalizado completamente. No había error administrativo, no había malentendido de protocolo. La exclusión del príncipe Andrés del palco real había sido una decisión deliberada, comunicada oficialmente a través de los canales apropiados, y ahora estaba siendo implementada con la precisión militar característica de la Guardia Real. Andrés asintió lentamente, su expresión manteniendo la dignidad que su posición y entrenamiento requerían, incluso mientras procesaba internamente el significado completo de este momento. Había llegado al palacio esa mañana esperando participar en una ceremonia familiar tradicional, y ahora se encontraba confrontando una realidad fundamentalmente alterada sobre su lugar dentro de la institución que había definido toda su vida. El silencio que siguió a las palabras del sargento Whitfield parecía suspendido en el aire, como una nube densa que envolvía a ambos hombres en una realidad que ninguno de ellos había anticipado completamente. Andrés permaneció inmóvil durante varios segundos, no por indecisión, sino porque estaba procesando las múltiples capas de significado que este momento representaba para su vida, su familia y su comprensión de su lugar en la historia de la monarquía británica. Finalmente, Andrés asintió con una dignidad que reflejaba décadas de entrenamiento en el manejo de situaciones públicas complejas. Su respuesta no fue de ira o indignación, sino de una aceptación madura que reconocía la realidad de los cambios que habían ocurrido en su estatus dentro de la familia real. Entiendo perfectamente, sargento, dijo con una voz que mantenía tanto la autoridad real. La profesionalidad con la que Andrés manejó la situación reflejó no solo su experiencia en navegar momentos públicos desafiantes, sino también una comprensión profunda de que Whitfield estaba simplemente ejecutando órdenes que venían de niveles mucho más altos en la jerarquía del palacio. No había razón para dirigir cualquier frustración hacia un hombre que estaba cumpliendo con su deber, con la misma dedicación que había demostrado durante años de servicio impecable. Whitfield, por su parte, experimentó una mezcla de alivio profesional y incomodidad personal. Había ejecutado su protocolo exactamente como había sido entrenado para hacer, pero la naturaleza extraordinaria de la situación había creado una tensión que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado durante su carrera. Su respeto por el príncipe Andrés como persona, combinado con su lealtad absoluta a las órdenes recibidas, había creado un conflicto interno que manejó con la disciplina característica de la Guardia Real. Gracias por su comprensión, Alteza Real, respondió Whitfield, su voz llevando un tono de sincero respeto que reflejaba su reconocimiento de la gracia con la que Andrés había manejado una situación que habría sido devastadoramente embarazosa para muchas personas en una posición similar. Los testigos silenciosos de este intercambio habían observado un momento que entendían instintivamente recordado. La manera en la que tanto Andrés como Whitfield habían navegado la situación con dignidad mutua, había elevado lo que podría haber sido un momento de humillación pública. Andrés se alejó de la entrada del palco real con pasos medidos que reflejaban tanto su aceptación de la situación como su determinación de mantener su dignidad durante lo que claramente sería un proceso de transición complejo en su relación con la familia real. No mostró signos externos de amargura o resentimiento, sino más bien una resolución madura de adaptarse a una realidad que había cambiado fundamentalmente. Mientras se dirigía hacia el área general, donde otros invitados se habían congregado, Andrés reflexionó sobre los eventos que habían llevado a este momento. Las conversaciones familiares, las decisiones institucionales y las presiones públicas habían convergido para crear esta nueva realidad. Su exclusión del palco real no era simplemente una cuestión de protocolo ceremonial. Representaba un cambio más fundamental en su papel dentro de la estructura de la monarquía británica. La ceremonia continuó según lo planeado, pero la ausencia notable de Andrés del palco real
se convirtió en un tema de especulación inmediata entre los observadores informados. Los comentaristas reales, con su conocimiento experto del protocolo monárquico, reconocieron inmediatamente el significado de su posición alternativa durante el evento. Los miembros de la familia real, que sí ocuparon sus lugares en el palco real, estaban claramente conscientes de la situación. Sus expresiones y lenguaje corporal reflejaron una comprensión de que estaban participando en un momento que marcaría un punto de inflexión en la historia reciente de la monarquía. Cada uno manejó su propia participación en el evento con la profesionalidad que sus posiciones requerían, mientras internamente procesaban las implicaciones familiares de los cambios que se estaban manifestando públicamente. La reina, observando desde su posición prominente en el palco real, mantuvo la compostura majestuosa que había caracterizado décadas de liderazgo monárquico. Sin embargo, aquellos que la conocían bien podrían haber detectado sutilezas en su expresión, que sugerían la complejidad emocional de presenciar cambios tan significativos en la estructura familiar que había cuidado y protegido durante su largo reinado. Los medios de comunicación, con sus cámaras posicionadas estratégicamente, capturaron cada momento del evento con la intensidad que caracterizaba la cobertura de momentos históricamente significativos. Los directores de producción trabajaron rápidamente para ajustar sus planes de cobertura para reflejar la nueva dinámica que se había desarrollado, reconociendo que estaban documentando un momento que sería analizado e interpretado durante años venideros. En las horas siguientes al evento, las implicaciones del incidente comenzaron a cristalizarse en comentarios expertos y análisis mediático. Los especialistas en protocolo real trabajaron para explicar al público las complejidades de las decisiones que habían llevado a la exclusión de Andrés del palco real, mientras que los analistas políticos exploraron las ramificaciones más amplias para la institución monárquica. Andrés, después de completar su participación en las partes del evento a las que había sido invitado, regresó a sus aposentos privados para reflexionar sobre los desarrollos del día. Su experiencia le había proporcionado una claridad nueva sobre los cambios que habían estado ocurriendo gradualmente en su posición, y comenzó a considerar cómo adaptarse constructivamente a esta realidad alterada. Las conversaciones posteriores entre los miembros de la familia real abordaron no solo los eventos inmediatos del día, sino también las estrategias a largo plazo para navegar las complejidades que habían surgido. Estas discusiones fueron caracterizadas por un equilibrio delicado entre la preocupación familiar y las responsabilidades institucionales que cada miembro tenía hacia la monarquía. El sargento Whitfield, después de completar su turno de servicio, reflexionó sobre su papel en lo que reconocía había sido un momento históricamente significativo. Su ejecución del protocolo había sido impecable, pero la experiencia le había proporcionado una perspectiva nueva sobre las complejidades de servir una institución donde las dinámicas familiares y las responsabilidades públicas intersectan de maneras tan profundas. En los días siguientes, el incidente se convirtió en un tema de discusión considerable, tanto dentro del Reino Unido como internacionalmente. Los expertos en monarquías comparativas analizaron las implicaciones del evento para otras casas reales europeas, mientras que los historiadores comenzaron a considerar cómo este momento se compararía con otros periodos de transición en la historia de la monarquía británica. La manera en la que tanto Andrés como Whitfield habían manejado la situación fue ampliamente elogiada como un ejemplo de cómo las transiciones institucionales complejas pueden ser navegadas con dignidad y profesionalismo. Su intercambio se convirtió en un caso de estudio sobre cómo los individuos pueden mantener su integridad personal mientras adaptan sus roles a realidades cambiantes. Para Andrés, el evento marcó el comienzo de un capítulo nuevo en su vida, uno que requeriría redefinir su relación con la institución que había sido central para su identidad durante décadas. Para Whitfield, representó la confirmación de que su dedicación al protocolo y al servicio profesional podía mantener la dignidad institucional incluso durante los momentos más desafiantes. Ultimately,
El incidente del palco real se convirtió en un símbolo de cómo las instituciones tradicionales pueden evolucionar y adaptarse a circunstancias cambiantes, mientras mantienen los principios de respeto, dignidad y profesionalismo que forman la base de su legitimidad continuada. La historia de ese día se recordaría no por el conflicto que podría haber generado, sino por la gracia con la que todas las partes involucradas navegaron un momento extraordinariamente complejo en la historia de la monarquía británica.